Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noelia Bogarín, soy alumna de segundo año de perfusión. Eh, bueno, este trabajo se realizó como una herramienta para meterlos o empaparlos más en el campo de la SEC. Bueno, acá vamos a tocar un poco los temas que va a tratar el trabajo, eh, una, una breve introducción sobre el tema, una reseña histórica, el concepto de SEP, que bueno, SEC es circulación extracorpórea, la función, eh, va a haber una explicación más o menos del mecanismo de la bomba, los componentes de la SEC, eh, nada, la explicación sobre los diferentes tipos de bomba a roller o rodillo y centrífuga, eh, explicar más o menos lo que es la cardioplegía y en qué consiste y los tipos, el priming también, eh, saber qué es y, y los tipos que hay y cuál es el que más se recomienda utilizar en la bomba. Y bueno, y acá vamos a hablar un poquito sobre las funciones que realizo ah, previamente y durante el manejo, el armado de la bomba. Y al final vamos a agregar algún video de la demostración de una cirugía de cómo son las líneas, cómo es la entrada en bomba, explicar un poquito para que sea más claro eh, los componentes y, y bueno, y algo de cómo son las maniobras que realizamos para salir de la bomba. Bueno, a modo de introducción, la circulación extracorpórea cuenta ya con más de medio siglo de ser aplicada, desde que se utilizó por primera vez el 6 de mayo de 1953 por el doctor John Gibbon, hijo, en el hospital de Jefferson en Filadelfia. Bueno, el desarrollo de la SEC, o circulación extracorpórea, porque sé que es su abreviatura, permitió que la máquina pudiera hacerse cargo temporalmente de la función del corazón y proporcionar la oxigenación de la sangre, o sea, puentear el circuito pulmonar. Con este avance tecnológico permitió a los cirujanos corregir defectos cardíacos, reemplazar válvulas dañadas, derivar arterias coronarias obstruidas, y también es fundamental en su desarrollo eh, con la aparición de dispositivos de asistencia ventricular que se pueden implantar de forma temporal o permanente. Bueno, esto proporciona una perfusión parcial o completa de todo el cuerpo. Bueno, acá un poco lo que se habla es de la historia de la circulación extracorpórea que, bueno, lleva menos de 60 años, digamos, en, en auge, ¿no? ¿Verdad? Eh, Habla un poco desde sus orígenes, cuando se creó el primer dispositivo para oxigenar de manera extracorpórea. Eh, Habla de también los avances, como el descubrimiento de la heparina, de la protamina, de la utilización de la hipotermia, de la hemodilución, de los distintos tipos de bomba. Eh, es como para dar un pantallazo de lo que fue todo el crecimiento de lo que es la circulación extracorpórea. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de lo que era históricamente las bombas en el pasado. Eh, Esta vendría a ser la máquina de Gibbon corpórea.
Bueno, es una técnica que se utiliza en cirugías cardiovasculares para desviar la circulación de un paciente mediante la utilización de cánulas y tubos a una máquina, eh, a una bomba, que hará durante la cirugía las funciones básicas del corazón y del pulmón. Además de, de suplementar lo que es la hemodilución, la, la hipotermia y, bueno, y todo lo que es el manejo del medio interno. Bueno, la función de la circulación extracorpórea es desviar la sangre del corazón y devolverla al sistema arterial sistémico, lo que permite que se realice la cirugía cardíaca. Por lo tanto, debe reemplazar la función tanto de los pulmones eh, con el oxigenador, ahí es donde se produce el intercambio de gases, como el del corazón, y proporcionar la circulación al sistema, ¿no? Bueno, en esta imagen se puede ver simplificado todo el circuito de canulación y de líneas. De acá podemos ver la salida venosa. eh, bueno, esto vendría a ser simplificado lo que es el oxigenador. Previamente acá tendría que tener el reservorio venoso. Eh, bueno, acá es donde se produce el intercambio gaseoso, y una vez que ya la sangre eh, se oxigena y pasa por el sistema de filtros para sacar todas las posibles burbujas, vuelve a la aorta. Bueno, acá en este esquema se encuentra detallado lo que había nombrado sobre la función de la SEC. Por lo general la sangre drena por gravedad, acá lo vemos, o por algo de asistencia de vacío. Bueno, a través de las cánulas venosas, que pueden ser colocadas en la aurícula derecha, tanto como en la cava inferior o en la cava superior. De ahí pasa al reservorio venoso, donde es bombeado, es bombeado por una bomba a rodillo o centrífuga. Luego esta sangre ingresa a la membrana, que incluye un intercambiador de calor, el cual en contacto además con los gases anestésicos permiten que se produzca el intercambio gaseoso. Una vez realizada la hematosis, la sangre ya oxigenada vuelve otra vez a la circulación sistémica a través de la cánula que está colocada en la arteria aorta ascendente. Bueno, acá detallamos los componentes de la SEC. Bueno, en primer lugar tenemos la línea venosa, que da continuidad a las cavidades derechas del reservorio venoso. Tenemos la línea arterial, que es la que se restituye la volemia una vez oxigenada la sangre hacia el paciente. Tenemos el reservorio, que es el depósito donde se almacena toda la sangre que viene de la línea venosa y de los distintos sistemas de aspiración de campo que tengamos en el campo. Bueno, el oxigenador es un dispositivo encargado del intercambio gaseoso, aporta oxígeno y retira el dióxido de carbono. La bomba es el sistema que se encarga de impulsar la sangre hacia la línea arterial. Con ella podemos controlar el flujo, las revoluciones por minuto,
la presión de perfusión, etc. Bueno, tenemos el intercambiador térmico, permite regular la temperatura durante el procedimiento quirúrgico, ya que también, además de funcionar para realizar el intercambio gaseoso, tiene una conexión para el colchón del paciente y mantenerlo al paciente calentito durante el procedimiento, ya que bajamos mucho la temperatura para algunos procedimientos. Bueno, tenemos la línea de aspiración, son aquellas líneas que nos sirven para aspirar la sangre del campo quirúrgico o de las cavidades cardíacas. Bueno, y se almacena en el reservorio, así como todo lo que sale de la línea venosa. Bueno, y después está el sistema de cardioplejía, que es, bueno, el sistema que realiza la infusión de cardioplejía para mantener la protección miocárdica. El rodillo, puedo decir que bueno, las bombas a rodillo son dos rodillos metálicos que giran comprimiendo una columna de sangre contra un tubo rígido de Silastic. Hay dos tipos de bombas, pueden ser modulares, como esta, o continuas. Las modulares tienen módulos independientes, ya sea que por ahí se rompa uno de estos módulos, se lo puede retirar para llevarlo a arreglar y seguir con el funcionamiento de toda la bomba. En cambio, las continuas, al ser una plancha donde están todos los módulos, donde hay un desperfecto en uno, se tiene que llevar toda la bomba. Eso quiere decir que también las bombas son transportables. Bueno, desde sus inicios hasta su aparición han cambiado a lo que son ahora en la actualidad. En un principio por ahí no eran solo dos rodillos, sino eran cuatro. También se ha utilizado con tres rodillos, pero bueno, la variante que se utiliza en la actualidad es la de dos rodillos, que funciona muy bien. Y esto permite que cuando uno de los, como yo dije, que va comprimiendo una columna de sangre, cuando pasa uno de los rodillos y cierra ese compartimiento, el de atrás se abre y entonces así va arrastrando la sangre. Bueno, este sistema permite medición de burbujas, posee sensores de gasometría, sensores para nivel de sec convencional. Tienen baterías que ante un corte de luz siguen funcionando. Bueno, y en la población neonatal se utilizan para asistencia tipo ECMO. Bueno, la calibración es obligatoria para cada cirugía, para todos los módulos, ya sea arterial, aspiradores o cardioplejía. Bueno, en caso de usarlas con una calibración incorrecta o una velocidad muy alta, pueden provocar un fenómeno conocido como spallation o descascaramiento de la pared interna del tubo de Silastic que nombré al principio, dando microembolias de Silastic. Para las bombas a rodillo es que no se pueden usar a altas revoluciones por minuto, porque como expliqué, cuando pasa un rodillo comprime una columna de sangre y al pasar el rodillo de atrás, la columna se va abriendo. Si esto gira a altísimas revoluciones, no vamos a lograr que al pasar el rodillo el cabezal se abra y se abra parcialmente. Se abra del todo, ¿no? Se abra parcialmente. Y eso va a hacer que carguemos menos sangre. Por eso en los flujos arriba de 6 litros de estas bombas a rodillos no entrega lo que informa la consola.
hablando de bombas centrífugas, lo que se puede decir que se utiliza para cirugías prolongadas o en pacientes con alta superficie corporal, ya que entregan un alto volumen, un volumen minuto, sin deterioro del cono de la centrífuga y sin deterioro de la sangre y de los elementos formes. Bueno, algunos de estos conos de centrífuga ya vienen recubiertos internamente con un coating. Esto evita la adherencia de plaquetas y de fibrinógeno. Son flujo dependiente de la pre y de la poscarga, funcionan como un corazón normal y ante el aumento de la resistencia pueden disminuir automáticamente su flujo y ante el aumento de la precarga puede llegar a aumentar el flujo. Bueno, en sí, como muestra acá en la imagen, es un sistema de varios conos dentro de un cono mayor que giran a alta velocidad porque están adosados a una base giratoria que es un imán y que se adosa a la consola de la bomba centrífuga, que también posee un imán. Bueno, y por electromagnetismo hace girar la base. Esta produce altas revoluciones dentro de este cono, produciendo un efecto vórtice, un remolino dentro del cono, ¿no? Bueno, dicho vórtice produce presión negativa en el centro, por eso todas las bombas las bombas centrífugas tienen entrada por arriba, y este efecto vórtice, todos tienen presión positiva en la base. Entonces por eso los conos de centrífuga tienen salida en la base. Bueno, no producen hemólisis si se usan de manera correcta, siguiendo las instrucciones del fabricante. No son obstructivas. Tienen la posibilidad de anexar alarmas de flujo, clan eléctrico, posibilidad de asociarles sensores de nivel y bueno, y menor posibilidad de embolias aéreas. Bueno, hablando de las cánulas, se pueden decir que son elementos que se introducen en las cavidades cardíacas y en los vasos sanguíneos y que dan continuidad a las líneas, ya sean venosas o arteriales. Bueno, hay de diferentes tipos, varían según su función y la intervención quirúrgica que se vaya a realizar. Bueno, las cánulas venosas se colocan en la porción media de la aurícula derecha y en la porción distal de la vena cava inferior. Hay diferentes tipos, hay rectas, acodadas y periféricas, que son las femorales. Esas son más largas porque tienen que entrar por la vena femoral y llegar a la aurícula derecha. Las cánulas arteriales se colocan generalmente en la aorta ascendente y hay otros lugares menos frecuentes, y uno de los destacados es la canulación periférica a nivel de la arteria femoral. Bueno, siguiendo con el tema de los componentes de la SEC, vamos a hablar un poco de los que son los oxigenadores. Diría que los oxigenadores es el componente más importante, en el cual más atención tenemos que prestar durante la cirugía, ya que este realiza la función respiratoria, o sea, durante la cirugía cardiovascular reemplaza los pulmones. En sus inicios, como todo, hubo prueba y error y algunas falencias, bastantes. Bueno, eran reutilizables, permitían, por eso causaba problemas, permitían el pasaje de aire al circuito arterial. Después esto, bueno,
cuando fue avanzando y mejorando, digamos, los materiales, se pudieron hacer descartables. Bueno, uno de los que por ahí se empezaron a utilizar y, y aportaron, digamos, un gran granito de arena a lo que es la SEC, es el oxigenador de burbujas. Bueno, el oxigenador de burbujas estaba hecho de un material, o está hecho de un material de policarbonato, lo que sí no permite el intercambio gaseoso, ya que eh, se utiliza con una FiO2 al 100%. Bueno, puede o no costar, puede tener adosado un reservorio venoso, lo que sí, al estar en contacto la sangre directo con el oxígeno, tiene un reservorio arterial. Bueno, y se divide en diferentes compartimientos. Consta de una cámara de oxigenación, una cámara de desburujamiento, donde ahí, bueno, se separa el oxígeno de la sangre, es ahí donde se produce la hematosis, y bueno, y después, cuando se produce este proceso, la sangre pasa al reservorio arterial. Y de ahí al rodillo, y después al paciente. Lo que sí, bueno, el trauma, como dice acá, trauma por contacto directo con oxígeno, es porque la sangre está en contacto directo y produce una serie de alteraciones en la sangre, y esto se pudo corregir con la aparición de los oxigenadores de membrana. Bueno, los oxigenadores de membrana tienen la característica que, bueno, que no hay contacto directo con la sangre, bueno, y contacto directo con la sangre y el gas. Bueno, y esto se antepone una membrana de polipropileno microporoso, lo que ocurre cuando la sangre toma contacto con esta membrana, eh, presenta, bueno, unos poros, como dije, los microporosos, eh, se tapizan con esta sangre y, y bueno, mediante esas láminas muy finas, el plasma se produce el intercambio gaseoso por difusión. Bueno, esto se da por la diferencia de concentración de un lado hacia el otro de la membrana. Bueno, y así se produce el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Bueno, cuando hablamos de cardioplegía, es una técnica que se utiliza para detener el corazón. Químicamente, la alta concentración de potasio, presente en la mayoría de las soluciones cardioplégicas, disminuye el potencial de reposo de membrana de las células cardíacas. Eh, Sumado a la hipotermia, que es otro componente clave, que se emplea para reducir aún más el metabolismo del miocardio. La cardioplegía fría se administra al corazón eh, por diferentes vías. Tenemos la vía anterógrada, en la raíz de la aorta. Se coloca un clamp aórtico distal, y con la coaptación de la válvula aórtica proximal, lo que permite que bueno, cuando ingrese la cardioplegía, vaya destinado a las coronarias.
Bueno, esta técnica no se realiza en presencia de insuficiencia aórtica debido a que al haber una insuficiencia en la válvula pasaría la cardioplegía al ventrículo izquierdo y fallaría la técnica. Otra manera de, de, de pasar la cardioplegía es a través del seno coronario. Bueno, esta es otra técnica, ¿no? Sería canular el seno. Bueno, y siguiendo la vía contraria de lo que sería el flujo fisiológico. Y si no, bueno, también puede ser una canulación selectiva de cada una de las arterias coronarias. Bueno, se denomina priming a todo el contenido que va a tener dentro del circuito extracorpóreo. Este contenido va a tener lo que se llama espacio extracorpóreo y va a estar en contacto y en equilibrio con los tres espacios corporales que ya conocemos: intravascular, intersticial y intracelular. Entonces, tanto el agua como los electrolitos tienen que estar en equilibrio entre los espacios para no producir ningún desbalance. Bueno, el priming depende del diseño del circuito que tengamos, cuál es el volumen en milímetros que vamos a ocupar una vez que hagamos todo el cebado, el remanente que queda ocupando en el circuito extracorpóreo, incluso obviamente el oxigenador, las tubuladuras y finalmente las cánulas. Bueno, ya que hoy hablamos del espacio extracorpóreo, es un espacio muy importante que hay que mantener en equilibrio con los otros espacios. Y para esto debemos utilizar soluciones especiales para que no se produzca un desbalance entre las presiones de la microcirculación. Por eso acá están las soluciones cristaloides. La, la que se elige por excelencia en la SEC es el Plasma Light, parecido al plasma o similar al plasma. Y eso por muchos años no estuvo disponible en el país por problemas de patente, y bueno, un laboratorio local pudo hacer una fórmula similar y de ahí consiguió que se fabricara en el país, pero con el nombre de solución polielectrolítica isotónica, que es la solución ideal para usar en el circuito extracorpóreo, porque a diferencia de una solución, primero es cristaloide, o sea que puede ser eliminada fácilmente del organismo. Las características de esta solución es que tienen un pH corregido a 7.4, lo cual no es necesario agregarle bases, y además tiene una presión osmótica cercana a la presión osmótica del plasma, que es aproximadamente de 280 a 290 milimoles, lo cual hace que se mantenga más tiempo dentro del espacio vascular. A diferencia de una diferencia muy importante que tiene con otras soluciones cristaloides como el Ringer lactato o las soluciones fisiológicas, es que estas son soluciones ácidas y tienen una presión osmótica mucho más baja que la del plasma. Por lo tanto, difunden rápidamente hacia el intersticio, por lo tanto se necesita mucho más volumen para mantener estable la volemia. Las soluciones coloides son soluciones que tienen moléculas más grandes, lo que hacen es aumentar la presión osmótica y permiten atraer líquidos del intersticio al espacio vascular. Por ser moléculas grandes, pueden generar alguna respuesta en el organismo y además son más difíciles de eliminar una vez terminado el procedimiento.
Entre los coloides tenemos los estranos, los almidones y la albúmina. Bueno, los estranos no se pueden usar porque producen algunas alteraciones en el mecanismo normal de la coagulación. Y los almidones se usaron durante bastante tiempo y luego se demostró que provocaban falla renal. Bueno, y la albúmina, en caso de que se tenga que aumentar la presión oncótica, se puede hacer el agregado de albúmina, sabiendo que es un derivado transfusional. Pero bueno, en algunos pacientes o muchos cuando tienen superficies corporales que no son muy elevadas, conviene el uso de albúmina para aumentar la presión osmótica y permitir que los líquidos se mantengan más en el intersticio. Bueno, ¿cuáles serían los puntos ideales para una perfusión? Bueno, acá yo detallé uno de los principales puntos que por ahí tenemos que tener en cuenta. Bueno, primero mantener los flujos, o sea, mantener los flujos de mínimo de 2.4 litros por metro cuadrado por minuto y en ocasiones en normotermia por encima de lo que es 0.4. Mantener una resistencia periférica total menor a 1500 DINA por centímetro cuadrado, es decir, que un paciente esté vasodilatado. Colocar cánulas que sean adecuadas, o sea, que no sean restrictivas al flujo generado, generando el fenómeno de shear stress. Bueno, una aspiración controlada, porque en los aspiradores se aspira sangre con aire, y si aspiramos con mucha violencia o con gran cantidad, podemos activar mucho más la sangre. Bueno, y esto provocaría complicaciones, ¿no? Bueno, mantener la saturación venosa elevada. Bueno, se recomienda que esté por encima del 70%. Esto garantiza una correcta perfusión en los tejidos. En sí, bueno, funcionar con un hematocrito menor al 30%. Esto es para evitar la viscosidad, que eso también dificulta en la microcirculación. Un medio interno sin acidosis metabólica. Y bueno, eso sí, es bueno mantener lo más posible un medio interno sin acidosis y un manejo del ácido láctico normal. Bueno, hay que tener un monitoreo constante del ácido láctico para garantizar que estamos perfundiendo bien y en las mejores condiciones. Bueno, minimizar las transfusiones, al menos que sean imprescindibles. Bueno, y la utilización del recuperador de células o cell saver. Bueno, la utilización de hemofiltros, siempre que haga falta. Monitoreo constante, como dije antes. Bueno, tratar de mantener una presión venosa del paciente por menos de 5 milímetros de mercurio. Eso garantiza que todo el volumen del paciente lo estemos manejando nosotros y no estamos aumentando la presión venosa, porque la irrigación de los vasos pequeños va a perder también, va a depender también de un gradiente de presión. Y si nosotros aumentamos la presión venosa, va a haber menos gradiente entre las arteriolas y las vénulas, y entonces va a dificultar la perfusión capilar.
Así que siempre hay que tener al paciente bien vacío, y eso por eso hay que mantener la presión venosa central por menor a 5 milímetros de mercurio. Bueno, esto se consiste con una correcta colocación de las cánulas y un drenaje pasivo o por gravedad. O por si es necesario también un drenaje activo. También es importante realizar un ACT, un tiempo de coagulación activado, a los 3 minutos, entre los 3 y los 5 minutos, luego de parenizar al paciente. Esto va a permitir que si llegamos al tiempo que sea mayor a 480 segundos, podemos entrar en bomba. A modo de conclusión, la perfusión puede provocar muchas alteraciones y si se maneja con extremo cuidado se puede llegar a un buen puerto sin producir daño. Muchas gracias. Esté bien cerrado, que no esté golpeado. Una vez que lo abrimos, antes de sacarlo comprobamos que todas las uniones estén perfectamente selladas para todas las llavecitas. Después se retira esto que dice remover, esta salida amarillo con amarillo. Yo le puedo conectar ahí una nueva central. Se coloca en su base. Perdón, ¿no? Pero vamos con eso y yo lo pongo con caldo. En un momento. Bueno, vamos armando. Y lo mismo con esto. También controlamos que esté todo bien cerrado, la llave. Y nos dirigimos a... Bueno, esto sería el oxigenador. Va conectado al intercambiador de calor. Acá tiene las salidas. Una va a esta entrada y a esta otra. Bueno, lo primero que tenemos que ver que diga Pump Pack. Esto nos lo entrega la instrumentadora. También nos fijamos que esté todo bien cerrado. Lo que vamos a encontrar acá, bueno, es una conexión, la línea arterial, la línea para la recirculación y para la conexión arterial de cuando ingresa el paciente. Bueno, como dije, también la aspiración, el VEN y bueno, para la salida de gas. Entrada en bomba. ¿Estamos grabados, Carlos? Sí. Primero se libera el clan venoso y luego el arterial. Entrando. Se van subiendo las revoluciones, se abren las llaves y el clan de burbuja. Colocamos aquí. El mecanismo es el siguiente. Por esta tubuladura viene el retorno venoso que lo hace por dos sistemas. Por diferencia de nivel entre el paciente y el oxigenador, ayudado por un sistema vacío, generalmente con menos 50 milímetros de mercurio. Esto es el reservorio venoso que funciona como una aurícula gigante donde toda la sangre del paciente se acumula ahí. Luego lo toma la bomba, que esto es el corazón, que de acuerdo a la superficie corporal del paciente es el flujo que le vamos a dar al paciente. Generalmente trabajamos entre 2 y 2.5 litros por metro cuadrado del paciente. Una vez que lo toma la bomba, lo mete en la membrana. La membrana tiene dos componentes, un componente líquido, que es el que permite subir o bajar la temperatura,
una serpentina que está por dentro del oxigenador, y la parte de gases, previo pasar por un gas anestésico, ingresa ahí y ahí podemos ver la salida de gases, que nosotros usamos un cronógrafo para evaluar el funcionamiento del oxigenador. Una vez que la sangre está oxigenada y está a la temperatura que queremos, por esta va a la raíz de la aorta, que en el paciente la entrada es posterior al clama aórtico, o sea, del clama aórtico para atrás quedan excluidos el corazón y los pulmones, y la bomba trabaja de esa parte hacia adelante.